En primer lugar, quería agradecer la invitación a participar en este congreso. Siempre es un placer poder colaborar con Euskaltzaindia y también es una muestra de la cordial relación entre ambas academias. Como indica el título, trataré sobre la normalización toponímica desarrollada por el Institut d'Estudis Catalans. Me referiré inicialmente y de forma breve al proceso de normalización y a los antecedentes históricos para dedicar la parte central de mi intervención a los trabajos concretos de normalización toponímica. Aunque la normalización toponímica no se pueda considerar la finalidad última del estudio de los nombres propios geográficos, sí que es un aspecto fundamental para establecer un uso regular y cohesionado de la toponimia. Si se tiene en cuenta el valor simbólico y la representatividad de los nombres geográficos, un valor muy visible en la constante deturpación de la toponimia de las lenguas que no tienen un estatus político realmente reconocido ni una administración verdaderamente soberana que las proteja, se puede comprender la importancia de la toponimia dentro de una lengua, ya que a pesar de que a veces no se la tiene prácticamente en cuenta, es en realidad uno de sus aspectos más visibles, como se puede comprobar en la señalización, que nos indica dónde nos encontramos si cambiamos de dominio lingüístico o si hay un contacto o una superposición político-administrativa de distintas lenguas. En el caso del catalán, el proceso de normalización toponímica forma parte de los objetivos y las tareas del Institut d'Estudis Catalans, que es la institución académica responsable de la normativa de la lengua catalana. En este ámbito, los trabajos realizados han dependido en gran medida de las vicisitudes históricas y se han desarrollado principalmente a través de las actuaciones de la Secció Filològica y de su oficina d'onomàstica. Actualmente, el aspecto más significativo de la normalización toponímica seguramente sea el proceso de oficialización, un proceso que en Cataluña durante los últimos años se debe relacionar esencialmente con la creación de la Comissió de Toponímia de Cataluña. Esta comisión se constituyó inicialmente para llevar a cabo el nomenclátor oficial de Toponimia Major de Cataluña en el año 1998, aunque posteriormente amplió sus funciones con otras finalidades también relacionadas con la normalización toponímica. A pesar de su importancia y del valor que hoy se le otorga, se debe tener en cuenta que la oficialización es solo una parte de la normalización y que, aunque seguramente sea un punto de partida necesario, no resuelve muchos de los aspectos que debe superar la toponimia para conseguir un uso público y social apropiado. Si nos fijamos, como decía brevemente, en los antecedentes históricos, veremos que en 1907, un año después de la organización del primer Congrés Internacional de la Lengua Catalana, Enric Prat de la Riba, que en ese momento era el presidente de la Diputació de Barcelona, fundó el Institut d'Estudis Catalans, donde 4 años después, por lo tanto en 1911, se creó la Secció Filològica. No fue hasta 10 años más tarde, el 28 de diciembre de 1921, que dentro de la Secció Filològica se constituyó la que durante ese primer periodo se denominó Oficina de Toponímia i Onomàstica. Esta oficina nació con 2 objetivos básicos: la recopilación y el estudio de los nombres propios catalanes, tanto de lugar como de persona. Y fue dirigida desde el momento de su creación por Josep María de Casacuberta, aquí a mano derecha, mientras que Joan Coromines, que para muchos es el más conocido, por decirlo de una forma,
no se incorporó como técnico a esta oficina hasta el año 1930. A pesar de que generalmente se recuerda a Casacuberta en relación con otros campos del conocimiento, como la edición de los textos antiguos, fue el verdadero maestro de Curuminas en onomástica y quien inició el proyecto, aquí Curuminas a la derecha también, y quien inició el proyecto para la elaboración de un diccionario de toponimia y onomástica. Un proyecto que ya constaba en el acuerdo de creación de la oficina y que motivó la presentación de una memoria para preparar dicho diccionario. Esta memoria se presentó 22 días después de la creación de la oficina, es decir, que ya había unos objetivos y además se puso en marcha el funcionamiento, por decirlo de una forma, casi automáticamente. Esta obra, este diccionario, se inició en el seno de la oficina y como no se pudo terminar en el periodo anterior a la Guerra Civil, lo continuó Curuminas en lo que al final acabó siendo el Onomasticon Cataloniae. Durante esa primera etapa, además de la recogida y el estudio de los nombres propios, la oficina inició las labores de normalización y oficialización de la toponimia catalana. Un trabajo que fructificó en la primera lista oficial, normalizada lingüísticamente, que es esta lista de municipios, que para que nos entendamos es esto, así vemos el volumen de trabajo, que aunque sea relativamente pequeño, vamos a estar hablando de unos 900 municipios, en ese momento era importante porque, como digo, es la primera lista oficial normalizada lingüísticamente de los nombres de los municipios de Cataluña, que la hizo entre Casacuberta, Curuminas y también Fabra, es decir, una ponencia de 3 personas, durante el año 1931 y que se aprobó y publicó en el año 1933. Posteriormente, con el avance de la Guerra Civil, se interrumpieron las actividades de la Oficina de Toponimia y Onomástica y no fue hasta muchos años después que el Institut reemprendiera su funcionamiento que al principio de los años 90 el entonces presidente de la Secció Filològica, Antoni Maria Badia y Margarit, la volvió a poner en funcionamiento, esta vez con el nombre de Oficina d'Onomàstica y bajo la dirección primero de Jordi Carbonell y posteriormente de Josep Morán, que es hasta el momento su director. Veamos ahora los principales proyectos y trabajos de normalización toponímica que hemos ordenado en 5 aspectos o apartados distintos: los nomenclátores, los inventarios toponímicos municipales, los criterios de normalización, la formación y la divulgación. Enfrente de una visión tradicional del estudio de la toponimia centrado en la etimología, actualmente los trabajos de la oficina se relacionan primordialmente con labores y proyectos de carácter práctico o aplicado, y en la mayoría de casos dirigidos a la normalización de la toponimia catalana. En algunos casos son exclusivos del Institut d'Estudis Catalans, mientras que en otros se realizan en colaboración con otros organismos públicos o sociedades o entidades, precisamente con la finalidad de lograr una mayor implementación y divulgación de la normalización de la toponimia catalana. Uno de los principales motivos que provocaron la reanudación de la Oficina d'Onomàstica fue el proyecto, entre el año 1992 y 1995, de la revisión de la señalización de las carreteras de la Generalitat de Cataluña, que asimismo fue el punto de inicio de la elaboración de un nomenclátor oficial. En este proyecto, en este trabajo, se fue fotografiando la señalización viaria. Aquí vemos un caso así muy extraño, este guarda Síbenes, no solo, es decir, con una S mayúscula interna. Así, aquí hay una variación mínima. En algunos casos se encontró un mismo topónimo escrito hasta de 5 y 6 formas distintas en pocos metros. Esto, como digo, fue
el embrión o lo que activó la realización del nomenclator, un nomenclator que finalmente encargó el Parlament de Cataluña a la Generalitat en el año 1998 y el cual se debía ejecutar con la participación del Institut de acuerdo con el marco legal establecido por la Ley de Política Lingüística de ese mismo año, según la cual los topónimos de Cataluña tienen como única forma oficial la catalana, solo una, pero además de acuerdo con la normativa lingüística del Institut d'Estudis Catalans, excepto los de la Val d'Aran, que tienen, lógicamente, como única forma la aranesa. A partir de aquella resolución, el 12 de junio de 1998 se creó la comisión integrada por distintos departamentos de la Generalitat, el Institut Cartogràfic de Cataluña, las distintas asociaciones y federaciones de municipios, el Consell General d'Aran, además del Institut por medio de la Oficina de Onomástica para realizar este nomenclator. El encargo para realizar y publicar un nomenclator oficial tenía como objetivo enmendar el uso de formas prenormativas y resolver las vacilaciones en la escritura de un número significativo de topónimos, para así poder disponer de una herramienta que permitiese conocer y usar la forma normalizada de la toponimia más representativa de Cataluña. Aunque la propuesta inicial del Parlament se refería explícitamente a la escala geográfica 1/250.000, que incluía solo unos 5.000 nombres, en el momento en que se inició la planificación del proyecto, la Comisión consideró que resultaría más productivo aprovechar la compleja labor de organización para confeccionar una obra más ambiciosa, que permitiese disponer de un nomenclator más amplio y, por lo tanto, más completo y más útil. Así pues, se tomó como punto de partida una selección de la base toponímica de la escala 1/50.000 del Institut Cartogràfic, que inicialmente se pretendía fijar en torno a los 20.000 topónimos, pero que al final fueron casi 40.000. El desarrollo del proyecto evidenció la necesidad de establecer una comisión permanente que tratase específicamente sobre la toponimia de Cataluña desde un punto de vista institucional, puesto que los distintos trabajos que habían llevado a cabo hasta ese momento demostraban que había muchos aspectos de la toponimia relacionados con su uso administrativo y público pendientes de solución. De esta forma se disolvió esta comisión específica para realizar el nomenclator y en 2001 se constituyó la Comisión de Toponimia de Cataluña, que además de continuar el proyecto del nomenclator, asumió nuevas metas, la mayoría relacionadas con la normalización toponímica. El proyecto culminó en el año 2003 con la aprobación y la publicación del nomenclator oficial de toponimia mayor de Cataluña, que aunque acabó incluyendo la denominación toponimia mayor, que provenía de la resolución del Parlament, resulta imprecisa, porque más allá de la problemática existente en torno a este término en el ámbito de la onomástica, el corpus final del nomenclator incluía mucha microtoponimia frente a la primera intención, que se centraba en los nombres de los núcleos de población y los orónimos y los hidrónimos más relevantes. El nomenclator oficial combinó la investigación bibliográfica y documental realizada desde la Oficina de Onomástica con el trabajo de campo efectuado por los técnicos del Consorci per a la Normalització Lingüística, que contaron con la valiosa colaboración de especialistas locales, de buenos conocedores del territorio, como pastores o guardas forestales, y de entidades culturales interesadas en la onomástica, la lengua o la geografía. Un trabajo que permitió una mejora importante en la normalización de un conjunto significativo de la toponimia de Cataluña, ya que a lo largo del proceso de revisión se introdujeron más de 11.000 correcciones. En 2005, la Comisión de Toponimia inició el proceso de ampliación del nomenclator oficial con el fin de completar la normalización y oficialización de la toponimia contenida en la base 1/50.000. En esta nueva etapa
se debían revisar los topónimos excluidos en la primera edición y también otros nombres que se habían ido incorporando a la base toponímica del Institut Cartogràfic durante los años precedentes, de forma que el resultado final alcanzó los 53.000 topónimos. Para la realización de la segunda edición, que apareció en el año 2009, se mantuvo fundamentalmente el mismo sistema de trabajo de la primera edición, que amalgamaba el estudio de gabinete de la toponimia con el trabajo de campo, no solo con la finalidad de obtener una información más precisa, sino también con la voluntad de conseguir una participación activa y verdadera de aquellas personas que tienen un gran conocimiento de la toponimia y de la geografía de Cataluña. Y como novedad más significativa, cabe destacar la incorporación de la transcripción fonética, aquí se ve, si tuviese un puntero, en el caso de lo que sería el nombre del municipio, pero también aquí, en pequeño, todo lo que son las entidades de población que también incorporaron lo que sería la transcripción fonética. Finalmente, tras las dos ediciones, entre 2015 y 2018, se ha llevado a cabo una actualización del nomenclátor oficial que ha supuesto la modificación de más de 200 topónimos, una actualización que ha sido aprobada muy recientemente por el Govern de la Generalitat, concretamente el 28 de mayo pasado. Tras la finalización de la primera edición del nomenclátor oficial, desde la secció filològica se inició el proyecto para elaborar un nomenclátor toponímico de la Cataluña del Nord, un trabajo que se estimó prioritario por la situación de vulnerabilidad de la toponimia catalana en frente de la superposición de la toponimia oficial francesa. Este nomenclátor se basó en la investigación de Joan Peitaví, que es miembro del Institut y profesor de la Universidad de Perpinyà. Precisamente por su situación político-administrativa, este nomenclátor, que contiene alrededor de 2.400 topónimos, presenta unas características particulares, como la inclusión de la forma francesa del topónimo para poder evitar errores en su identificación o la transcripción fonética de todos los topónimos, ya que en algunos casos la forma escrita catalana podría inducir a una pronunciación inadecuada como consecuencia de los hábitos generados por el uso de la lengua francesa. La publicación incluye solamente los topónimos más representativos, por eso son solo 2.400, de acuerdo con las posibilidades de trabajo desde el momento en que se produjo. Pero no se considera un proyecto cerrado, ya que el objetivo de la secció filològica sería realizar una ampliación que incorporase también un soporte cartográfico digital. A partir de 2016, y como en el caso del nomenclátor oficial, también en colaboración con la Comisión de Toponimia de Cataluña, se inició el proyecto del nomenclátor mundial, un nombre muy altisonante, pero tampoco sabíamos cómo denominarlo, con la finalidad de poder disponer de un corpus de exonimia normalizada por el Institut. Este proyecto parte de la importancia del uso de los exónimos en la actualidad, principalmente en los medios de comunicación. Para la realización del nomenclátor mundial, que contendrá alrededor de 7.000 topónimos, la secció filològica activó a partir de 2016 su comisión onomástica integrada por 7 miembros de la sección. En este momento ya se ha aprobado la toponimia de Europa y América y se ha revisado prácticamente la totalidad de la toponimia de Asia y Oceanía, de modo que se prevé que la revisión por parte del Institut finalizará al final de este año 2019. Como indicábamos, aunque la normalización y la oficialización toponímica están relacionadas, la normalización es un proceso más amplio y con muchas más posibilidades. En este sentido, y de acuerdo con los objetivos de la oficina desde el momento de su creación, se ha dedicado un esfuerzo relevante a la recopilación de la toponimia en su escala más detallada, a través de la promoción, el asesoramiento y la publicación de monografías onomásticas de ámbito municipal, las cuales en cierta medida serían como nomenclátores locales pormenorizados.
Aunque una de las finalidades principales de la confección de estos inventarios sea la preservación de unos nombres que en muchos casos se están perdiendo por la despoblación y los cambios en el uso del territorio, estos trabajos también son un vehículo óptimo para normalizar la toponimia. Con este fin, el año 1995 se inició la col·lecció Treballs de l'Oficina d'Onomàstica, con la onomástica de Siurana de Prades, de Ramón Amigó, que ha sido el investigador más destacado en este ámbito de la toponimia catalana, tanto por los trabajos que hizo personalmente como por aquellos a los que contribuyó una labor rigurosa y continuada que le llevó a formar una verdadera escuela que ha continuado su tarea en muchos municipios tras su muerte. Esta colección, que ha publicado hasta el momento presente 28 volúmenes y que tiene otros 2 en proceso de edición, ha seguido los criterios cada vez más minuciosos de Amigó, que ha sido un tenaz defensor de la normalización y la preservación de la toponimia. Pero más allá de la labor que se haya podido realizar directamente, también es muy importante lograr que los inventarios elaborados por los municipios, sociedades culturales y particulares contribuyan a la normalización de la toponimia, por lo que asimismo se ha asesorado a trabajos que no forman parte de la colección de la oficina, unos trabajos que colaboran en la divulgación de una toponimia debidamente normalizada, como este trabajo de Griselda Encinas, Els noms de lloc de la Marina, toponimia de Sant Boi de Llobregat. Aunque la normalización de la toponimia consiste básicamente en la aplicación de la normativa lingüística vigente a los nombres propios geográficos, la toponimia presenta un gran nombre de especificidades que afectan a su fijación, desde cómo representar las formas dialectales hasta la existencia de topónimos con más de una denominación. Para poder establecer un procedimiento regular en la normalización toponímica en aspectos que exceden las indicaciones de la normativa lingüística, es importante la elaboración de criterios específicos, como en este caso unos criterios para la toponimia de ámbito municipal, que se publicó en 2006, dirigidos a los ayuntamientos, teniendo en cuenta la proliferación del uso de la toponimia en ámbitos como urbanismo o señalización. En este caso se trata de una obra de carácter divulgativo y eminentemente práctico que tiene como objetivo resolver las dudas sobre toponimia más habituales en los ayuntamientos. Así, la finalidad de estos criterios municipales era, por un lado, ayudar a la realización de actuaciones concretas y, por el otro, contribuir al avance del uso apropiado de la toponimia y completar la labor de su normalización. Asimismo, en la realización del nomenclàtor toponímic de las Illes Balears, elaborado por la Universidad de las Islas Baleares, además de la participación como principales autores de miembros de la secció filológica como Joan Miralles, Cosme Aguiló o Enric Ribas, la sección revisó y aprobó el documento en que se fijan los criterios de este nomenclàtor. Unos criterios que finalmente se han publicado en los documentos de la secció filológica 5 en 2018. La formación es un aspecto que conecta con la redacción de criterios, puesto que es una parte importante de la propagación de la normalización. Como en el caso de las obras que tienen como objetivo desplegar y difundir específicamente los aspectos más detallados de la toponimia, desde la Oficina de Onomàstica se han realizado cursos, seminarios y conferencias dirigidas a los principales responsables del uso de la toponimia, tanto de técnicos de la Administración como de profesionales de los medios de comunicación y del sector editorial. Algunas de estas actividades se han efectuado a partir de las iniciativas de la secció filológica, como el curso sobre onomástica catalana realizado el año pasado y que este año se volverá a hacer con una temática distinta en octubre, o lo que son, con colaboración con otras entidades, las primeras jornadas sobre toponimia que se realizaron en 2003. Se trata no solo de incidir directamente en la normalización de los topónimos a través de los proyectos concretos en que se participa,
como los nomencláteres y los inventarios toponímicos, sino también de conseguir que los principales actores en el uso de la toponimia utilicen y divulguen las formas normalizadas y no contribuyan, por el contrario, a la extensión o a la perpetuación de formas incorrectas o inadecuadas. Un ejemplo paradigmático serían las sesiones formativas con los responsables del Servicio Meteorológico de TV3, un espacio televisivo donde la toponimia tiene un protagonismo fundamental y en que los errores o un uso inapropiado no solo resulta muy visible, sino que pueden generar tensión en los habitantes de las poblaciones que aparecen de una forma deturpada, los cuales muchas veces se sienten agraviados y lo interpretan como una falta de consideración a su población. Aquí, por ejemplo, también afecta la televisión, pero también la retulación lo vemos muy claramente cuando se escribe mal o la gente lo considera esto un agravio o casi un insulto. Acabaremos con la divulgación y rápidamente la conclusión. Del mismo modo en que la formación quiere incidir en la difusión de la normalización de la toponimia, también se ha participado en proyectos en los cuales la toponimia tiene un peso importante. En algún caso se trata de iniciativas que ya tenían una finalidad relacionada estrechamente con la toponimia, como la exposición Mots amb arrels, que entre los años 2006 y 2008 recorrió a numerosos municipios de Cataluña y que visitaron más de 8.000 personas. Esto es el catálogo. Esto era una exposición. Esta exposición precisamente quería acercar la importancia del patrimonio toponímico a un público en general, pero en sus primeros esbozos presentaba precisamente, la que recibimos, una toponimia que en muchos casos no se podía considerar normalizada. Concluyo unas breves conclusiones. Como hemos podido comprobar, a pesar de que se pueda o se tienda a relacionar básicamente la normalización toponímica llevada a cabo desde las academias con la confección de nomenclátoros para conseguir la fijación de la toponimia, las posibilidades y las labores vinculadas con la normalización van mucho más allá de los inventarios toponímicos y de su oficialización. En el ámbito de la normalización de topónimos concretos, también cabe tener en cuenta la producción de inventarios municipales, que debidamente asesorados permiten la recogida y la fijación de nombres geográficos en una escala de detalle superior a la que en muchos casos se puede llegar en los trabajos de las academias o de la administración, y que además tienen un gran efecto en el territorio. En este mismo nivel se debe continuar con la revisión de la cada vez más importante señalización, que es sin lugar a duda uno de los aspectos más visibles y con mayor repercusión en la toponimia actualmente. Y más allá de los trabajos que inciden directamente en la recopilación y la revisión de la toponimia, resulta igualmente primordial dedicar una especial atención a la difusión de los criterios de normalización. Unos criterios que en muchos aspectos sobrepasan las indicaciones de la normativa lingüística, ya que ésta no tiene un desarrollo explícito suficiente para abarcar todos los aspectos más detallados de la normalización toponímica. En este caso, se debe recorrer a la publicación de criterios específicos y de documentos sobre temas concretos, pero también a la realización de cursos, seminarios y congresos para que los principales actores relacionados con el estudio y el uso de la toponimia utilicen unas formas adecuadas y sean asimismo un factor más que contribuya a la extensión de la normalización toponímica. Finalmente, no se debe subestimar las iniciativas para divulgar la toponimia y su uso normalizado que se alejan de lo que consideraríamos el ámbito científico o académico. Unas iniciativas que pueden dar a la normalización toponímica una visibilidad y una incidencia pública y social muy valiosa. Muchas gracias.